¿qué tal? Aquí con un nuevo capítulo de Anomalía. Recuerden que esta historia no me pertenece, le pertenece a esta char cuyo perfil de fanficción estará abajo en la descripción. Sin más que empiece el capítulo. Anomalía, capítulo 5. Podía ver muchas cosas, seguro que había otras. Escondido debajo y esperando el gatillo correcto para iniciarlo. Sintió algunos sentimientos encontrados al respecto. Una indiferencia, el miedo y la anticipación. Naruto solo podía preguntarse cómo y por qué sentía esas cosas, su perspectiva inconsistente y vacilante sobre la recuperación de sus recuerdos. Así como otros temas, o ideas, moldeando constantemente su forma. El último sin el viaje. Una vez más, vio muchas cosas que no pudo discernir exactamente, lo que podría haber dicho y sus alrededores. Una multitud de escenarios diferentes, en su mayoría estáticos de fondo y personas. Las personas en sus sueños no decían nada, pero había una pequeña sensación de familiaridad para algunos de ellos. Había un montón de cosas que recordaba, todo lo que venía corriendo, rompiendo como el agua a través de una presa. Sus ojos se abrieron, respirando profundamente. Naruto estaba en llamas, estómago, piernas y torso, todo estaba caliente. No era el calor casi insoportable que daba el verano, esto era casi doloroso. Arrancando la manta, se dio la vuelta en un intento de salir al aire libre para alcanzar el aire fresco. En la oscuridad cegadora, no anticipó la repentina sensación de caída libre ni por una fracción de segundo. Sintió el aguijón de la caída, pero la euforía que sintió por el suelo duro y frío lo calmó de inmediato. Se quedó allí por un tiempo indeterminado. Sintiéndose completamente despierto, Naruto notó la rareza de caer. Recordó que quedó dormido en su pequeña tienda de campaña en su saco de dormir esta mañana temprano. Algo estaba mal. El nerviosismo se apoderó de él, percibió solo por el negro. Se incorporó, el más mínimo índice de luz brillaba a través de una rendija de una puerta en un rincón solitario. Era su único consuelo en una tierra de nada, un pequeño y solitario faro. Se puso de pie y avanzó lentamente, con la esperanza de no chocar contra nada. Sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, tratando de ignorar la sensación de que las paredes se cerraban sobre él. Una respiración profunda que no era la suya se escuchó en la habitación. Aborreciendo la oscuridad, se debate entre salir corriendo. Algo rozó levemente la parte delantera de su pie, su corazón dio un brinco de terror cuando lo arrancó. Solo para darse cuenta por la pequeña luz de que era solo un trozo de tela. Joder, ¿dónde diablos estoy? Más para sí mismo que para cualquier otra persona. La segunda vez que se despertó no tenía ni idea de dónde estaba. Lo puso ansioso. Adecuado, salió de la habitación sin incidentes. La puerta se deslizó silenciosamente detrás de él, solo se escucharon los crujidos, ciertamente espeluznantes, de la casa. Se encontró afuera, la casa había rodeado un patio rectangular. La luz procedió de una lámpara tenuemente iluminada que colgaba de un árbol que daba a un tranquilo estanque. Caminó más cerca de la linterna, sus oídos zumbando por el silencio. Las nubes se abrieron y brillaron un pálido reflejo de la luna llena. Reflexionó sobre su desfile mientras miraba la luna brillante. A pesar de la iluminación que proporcionaba la luna, lo inquietaba mucho, ya que solo revelaba sombras. No confiaba en su capacidad para defenderse. ¿Cómo se suponía que debía actuar con naturalidad si estaba en pánico? Quizás eso era algo que debería haberle traído a Mito. Respiró entrecortadamente, ¿qué podía hacer? Entonces lo sentí, ese pequeño tirón familiar de un sello de teletransporte. Había dos, en algún lugar cercano, un susurro desde el aire. Un crujido apenas audible sonó detrás de él. Sus instintos se activaron, no el deseo de luchar sino el de huir, y desaparecieron. Se habían encontrado con su escolta Senju, un grupo completo de 6 para sus 10. Se habían intercambiado cortesías, una ansiosa bienvenida para aquellos que se conocían. No estaba muy familiarizada con muchos de los otros clanes. Nombres, por supuesto, pero no en la medida de otros en su grupo. Con la excepción de Naruto, que no conocía a nadie pero no dudó en aparecer. Obviamente se llevaba muy bien con los demás. Entonces Mito, sacado de sus pensamientos, un conocido suyo había pisado a su lado. ¿Hay algo que necesites? Entonces, ¿liderar esta supuesta búsqueda? Una tarea, sí. Respondió ella. Sintiendo sus hombros tensos, nunca se usaron en términos tan amistosos, los desacuerdos siempre parecían surgir. Se encogió de hombros. La obvia elección, una especie de prodigio de las artes del sellado. Suspirando Mito. ¿No pensé que estabas exhausto, o fue por el prodigio?
El sellado solo me interesó, no sabía muy bien qué más decir. Ah, ¿solo eso? Otros seguramente se esforzaron mucho, muchos nunca tuvieron el talento para empezar. Es un poco desalentador cuando dices que solo te interesó, a pesar de que en realidad nunca ayudó con la enseñanza y griega. Él despotricó mientras ella fruncía el ceño. Aparentemente, el sellado fue un poco más simple que otros. Algunas fórmulas parecían increíblemente sencillas. Otros no parecían compartir el mismo nivel de intuición que ella. Ella también probó otras formas no convencionales de aplicar esos métodos, por lo que se creó su fuerza de 100 sellos. Ella sintió que sus labios se fruncían mientras él esperaba su respuesta. Era obvio que él estaba tratando de enemistarse con ella, amargado, y sus comentarios anteriores sugerían que se sentía más merecedor de liderar. Ella finalmente habló después de que él se callara. No hay nada más que decir, solo estamos aquí para crear un tipo específico de sello. No hay mucho que ganar aquí, no hay gloria, solo teorizar y hacer una lluvia de ideas por una cantidad de tiempo no especificada. Se negó a decir más, ignorando todo lo que él decía. Puede haber dicho. Realmente no tenía ningún interés en liderar o tomar el manto de líder del clan. HMPH levantó la cabeza y caminó hacia adelante, interrumpiendo su conversación. Sintió que se relajaba un poco. Nunca se sintió lo suficientemente cómoda con la gente como para ser informal. Los pocos amigos con los que se habían tomado algún tiempo para acostumbrarse. Le resultaba difícil conectar con la gente. Ser sentimental con ellos. Trató de encontrar una razón de por qué, podría haber venido de una multitud de razones. Se escuchó una conmoción, la risa familiar de Naruto. Estaba con varias personas, todas las cuales agregaron sus propias risas. Una kunoichi estaba tocando sus brazos juguetonamente. Observó cómo interactuaba con los demás. Prácticamente sin esfuerzo, describiría ella. Si ella era un prodigio para sellar, entonces él era excepcional para conectarse con los demás. Luego miró a la kunoichi que con frecuencia tocaba su brazo. Con un ligero rubor, Mito se preguntó si estaba coqueteando con él. Se preguntó cómo haría eso. Sutil parecía la mejor manera de hacerlo. Excepto que Naruto no parecía ser tan perceptivo con esas pistas. No había mucho que pudiera hacer al respecto, no tenía ningún derecho sobre Naruto. Sintió esa vacilación y miedo cuando se acercaba a alguien que le gustaba. No quería investigar demasiado las cosas sobre sus interacciones. Su opinión sobre él cambiaba continuamente. Ella avanzó, sin querer mirar si Naruto se dio cuenta o le devolvió el coqueteo. Sintió pasar algunas horas, todavía casi un día entero para llegar a Konoha. Un estado de ánimo ligero descendió sobre el grupo, varios se mantuvieron alerta para vigilar. Se incluyó a sí misma en esa lista, ya que era una de los dos ninjas sensoriales. Así que ella tenía una tarea importante. Parecía que iría bien, pero sus esperanzas se desvanecieron repentinamente cuando sintió más de 3 docenas de firmas. Fue muy desafortunado. Se había publicado un punto y se escuchó algunos susurros antes de que el silencio se cerniera sobre la atmósfera. Mientras esperaba, se dio cuenta de su entorno. Había tomado un atajo, por lo que solo había un pequeño sendero de caza, árboles pequeños y arbustos espesos con árboles grandes que los rodeaban. El shinobi de tipo sensorial Senju vino trotando hacia ella. Soy una expresión ansiosa que ella también compartió. ¿Hostiles? Preguntó ella. Es muy probable. Sus ojos comenzaron a enfocarse en la dirección del grupo que se acercaba rápidamente. Cuento, 36, confirmación. Contó rápida y cuidadosamente. Se movían rápido y estaban a apenas un minuto de distancia. Un conteo seguro marcaría la diferencia. Así que no habría sorpresas. Así es, un equipo de 6 hombres está un poco más lejos. Una copia de seguridad. Estuvo de acuerdo ya que había aparecido el capitán de su equipo, transmitiendo la información a todos. Ella también se unió y envió rápidamente grupos en ciertas formaciones. No había mucho tiempo para transmitir muchas órdenes. Ella dio instrucciones específicas para varios miembros de su personal de focas, y todos se movieron a su lugar. Al acecho para ver si provocaban un ataque. Vio a Naruto, aunque probablemente con un tipo llamado Nori antes de perderlo de vista. Se había formado una línea, mirando hacia adelante de donde aparecerían. Mito realmente no pudo describirse a sí mismo como algo menos que nervioso. Cualquier muerte recaería sobre ella, se quedaría con ella. Intentó calmar sus nervios lo mejor que pudo, despejarse la cabeza y tratar de acabar con sus oponentes lo más rápido posible. Sin duda sería un caos con grupos tan grandes, no ayudaría que estuvieran peleando a granel. Ella los sintió, tan cerca.
No hay ningún tipo de detención o redirección que señale una resolución pacífica. Rápidamente se colocaron algunas trampas apresuradas, se colocaron bombas de papel contra los troncos de los árboles. Gritó órdenes y activó uno de los numerosos sellos en Cuise que protegían sus muslos. Se arrodilló y colocó el pergamino en el suelo con las manos colocadas sobre el pergamino, lista para activarse. Sus agudos sentidos escucharon las bulliciosas hojas y ramas siendo barridas. Toques de movimiento y vistas de color en el peso árbol de hoja perenne y marrón. Los golpes de una legión de pies golpeados mientras se acercaban. En algún lugar de la multitud, los sonidos metálicos de las espadas siendo sacadas de sus vainas. Un breve momento tenso de la terrible esperanza de que sobrevivirían. Se escuchó un silencio estruendoso antes de que ella escuchara una explosión en el aire, provocando una cadena de estruendos resonantes. Vio las numerosas herramientas ninja arrojadas y escuchó que las repelían. Sintió que varios chakras se elevaban al unísono del shinobi opuesto. Un gran torrente de agua vino corriendo hacia adelante. Cascada en una fuerza destructiva que aplastó árboles pequeños, causando que pedazos de escombros arrastrados por la corriente. Ahora. Ella gritó. Un velo reluciente de blanco surgió del pergamino, conectando cada pergamino a través de su propia línea. El agua presurizada se estrelló contra el escudo y continuó elevándose por encima de su propia altura. Solo podía pensar que había mejores alternativas al escudo, pero con un tiempo de preparación tan bajo, era una solución rápida y sucia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el agua desapareció repentinamente de su vista. Alguien había hecho una técnica de estilo tierra que tragaba el agua, creando una capa de barro. Para entonces, los otros shinobi casi los habían alcanzado, algunos intentaron rodear el escudo. Libertad. Ella ordenó. El muro se tambaleó, rompiéndose por la pérdida de energía de sus fuentes. Varios de sus compañeros habían preparado varios jutsu para utilizar. Una pequeña ola de fuego pasó por delante, varias se incendiaron. Escuchó las numerosas herramientas ninja cortando el aire. El desmoronamiento del suelo cuando el jutsu estilo tierra se elevó del suelo para detenerlos. El fuerte chirrido del acero al engancharse en el acero. Tratando de permanecer perspicaz de su entorno, invocó otro pergamino cuando vio a tres corriendo hacia ella. Sin tiempo para utilizarlo, no tuvo más remedio que desecharlo, rápidamente hizo varias señales con las manos y colocó sus manos en el suelo justo cuando la alcanzó. Uno de ellos atrapó su trampa, estrellándose contra el barro, paralizado por el tiempo que sea hasta que lo interrumpió. Lanzó varios shuriken a su objetivo derribado, pero sus compañeros shinobi los desviaron fácilmente. Los dos se enfrentaron a ella, pero no le dieron espacio para tomar represalias y solo se defendió de sus ataques. Se mantuvo desesperada contra ellos durante varios momentos más prolongados hasta que uno de sus compañeros de equipo se enfrentó a uno de ellos. Dejando a un usuario hábil de Kenjutsu para que ella se encargue. Ella correspondió al asalto de su atacante, aterrizando algunos golpes de refilón mientras intercambiaban. Él tenía un alcance más significativo que el de ella, sus golpes eran como un rayo cuando ella desviaba sus cuchillas. Ser empujada hacia atrás una vez más como la persistente sensación de un enemigo detrás de ella. Se arriesgó una fracción de segundo para reunir su entorno para que ninguna fuente externa la tomara desprevenida. Tuvo un costo. Una patada inferior inesperada de su oponente la hizo tropezar, provocando una dolorosa caída en una pila de brasas humeantes que se deslizaron entre las grietas de su armadura, rápidamente ignorando el dolor menor para concentrarse en el atentado contra su vida. Vio que su espada ya comenzaba a descender hacia ella. Se le dio una fracción de segundo para reaccionar mientras le arrojaba un puñado de cenizas a la cara. Su objetivo estaba ligeramente desviado cuando rebotó en su armadura y lo desequilibró. Ella aprovechó la oportunidad antes de que él tuviera la oportunidad de recuperarse, rápidamente se puso de rodillas. Todavía sosteniendo firmemente un kunai, plantó rápidamente la pequeña hoja en su costado. Sintió que la hoja se hundía y sus manos se calentaban. Antes de que pudiera hacer nada más, sentí varias sensaciones dolorosas y punzantes a lo largo de su brazo izquierdo. Se quedó sin aliento y se encontró navegando por el aire durante varios metros antes de aterrizar sobre sus pies. Buscando cualquier señal de peligro, vio un shinobi cerca de donde derribó a su oponente. Todavía vivo y agarrado donde el kunai todavía estaba incrustado. Se sintió como si hubieran pasado siglos desde que comenzó la escaramuza, pero ella sabía más que eso. En realidad, era más probable que solo hubieran pasado un par de minutos, tal vez menos.
La batalla se había separado más en la poca cantidad de tiempo. Revisó sus heridas y descubrió que su costado estaba empapado de agua, la armadura aplastada y ligeramente desmoronada por un jutsu estilo agua. Su brazo tenía 3 shuriken plantados en su piel, el carmesí se escapó de sus heridas. Lesiones menores, por lo que aún podía luchar. Su nuevo retador dio un paso. El alboroto de la batalla que resonaba en sus oídos de repente imitó el sonido de un cementerio, un silencio espeluznante. Sintió un escalofrío recorrer toda su columna mientras tragaba nerviosamente. El único sonido era su propia respiración rápida y superficial, su corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Sus músculos no obedecieron cuando intentaron dar un paso adelante. Su sensación de miedo se intensificó antes de sofocarla. Su primer pensamiento fue un genjutsu, excepto que como tipo sensorial era prácticamente inmune. La sensación de inquietud y miedo aumentó cuando identificó la fuente de su preocupación. Sintió la afluencia abrupta de una fuente insuperable de chakra, elevándose tan rápido y tan inmensamente que las piedras pequeñas y la tierra misma se elevaron varios pies en el aire. Le tomé un momento para comprender que todos los demás estaban tan asombrados como ella. Se reunió junto con todos los demás para preparar para el chakra del tamaño de una bestia con cola que se aproximaba, aunque sintió que la comparación era insuficiente. La confusión se volvió loca cuando ambos batallones pensaron que el otro lo poseía. Mito sintió que la fuente inundaba el paisaje de la batalla. Destellos de oro, amarillo y negro llenaron su visión. El shinobi parado frente a ella estaba comprometido, se compartió un breve intercambio unilateral. Antes de que la figura resplandeciente lo estrellara a la fuerza contra la tierra, luchó por un momento antes de que una mano se colocara sobre su pecho, marcas oscuras e inusuales serpenteaban por todo su cuerpo y los movimientos se detuvieron. Se escucharon otras peleas, varios de sus propios camaradas se enfrentaron al usuario antes de que sus propios movimientos accidentes sellados. Las fuentes extrañas parpadearon en algunos lugares, su vista le permitió ver algunas ráfagas de humo solo para ser reemplazadas rápidamente. Ella inspeccionó de cerca uno más cercano a ella. Su brillante cabello dorado flotando salvajemente, mechones de color naranja que imitaban llamas. Su forma brillante y luminiscente, parpadeando entre rojo y amarillo. Ver el kanji escrito detrás de la hizo jadear. La revelación de que era Naruto la sorprendió. Su chakra había cambiado dramáticamente, tanto familiar como de algún modo presentimientos mezclados. Naruto se mantuvo victorioso sobre su oponente, así como sobre muchos clones sólidos. Cada uno montaba guardia cerca de su propio prisionero. Sin embargo, sus propios aliados que sometió, simplemente se sentó sobre sus espaldas. No sabía cómo reaccionar, si hablar o simplemente observar. Choque sigue siendo un sentimiento inmediato. Un clon, o el real, apareció de la nada. Su mirada capturó la forma yacente del shinobi que ella había apuñalado en el costado. Se agarró débilmente el costado, frágil y pálido por la pérdida de sangre. Se acerca rápidamente, llegando a su lado. No te preocupes, estás bien, susurró Naruto suavemente. Apenas audible desde su distancia. Suavemente, quitar el kunai, provocar un doloroso gemido, y rápidamente afectar una palma sobre su herida. Ahí, todo mejor, ¿verdad? Como lo quitó un momento después. Definitivamente era extraño que no hubiera herida presente. Su vitalidad parecía haber sido restaurada ligeramente. Estupefacto ante tal habilidad. Gracias. Él solo asintió mientras colocaba una mano sobre él. Lo siento, solo es una precaución, mientras el extraño patrón de sellado negro se mueve por el torso del shinobi. Miró a su alrededor, quizás, sobre el fangoso y destruido campo de batalla. Rescoldos y árboles calcinados con varios cuerpos esparcidos. Muchos estaban obviamente heridos, pero vivos. Varios eran cuestionables, pero cuando se acercaron a ellos un momento después, de repente se llenaron de vida. Su borde de la muerte se detuvo. Mito sintió la detención de las 6 firmas de chakra que eran su respaldo, interceptadas por algunos de sus clones de sombras. Notó que uno de los clones la miraba con curiosidad, sus pupilas doradas de formas extrañas la examinaban. De una manera bastante inoportuna, hizo un saludo exagerado y enérgico y desapareció. No supo cómo reaccionar ante un gesto tan alegre en medio de tales condiciones anárquicas. Increíblemente inapropiado, sin embargo, de alguna manera tranquilizador. Tomando nota de que toda su presencia desapareció al igual que casi todas las fuentes desconocidas. Le tomó un minuto superar su sorpresa al darse cuenta de que se habían mudado a casi 10 minutos de distancia. Mito comprobó la situación con sus compañeros shinobi.
Los que habían caído estaban bien, exhaustos e incrédulos. Ella también estaba en un estado similar. Naruto todavía estaba con los demás que habían atacado. La curiosidad la mordió cuando todos se movían libremente y los muchos clones que Naruto había creado desaparecieron, dejándolo solo. Con todos aún recuperándose, dejó a alguien a cargo y siguió adelante para encontrar al rubio. Otros 4 llegaron con ella, siguiéndola de cerca. Fue solo después de unos minutos que se detuvo. La adrenalina que había corrido minutos antes había fallado. Sintió los dolores en su costado y el shuriken aún incrustado en su brazo. Ella hizo una mueca por cómo se había olvidado de eso. No había sangrado mucho, afortunadamente, ya que aún no se lo había quitado. Se lavó las manos en un arroyo cercano, limpiando la suciedad, la mugre y la sangre. Cuando terminó, agarró uno e hizo una mueca. Cuando lo sacó, quitó con cuidado el resto. Los agudos dolores punzantes en sus brazos eran una molestia. Ella detuvo el sangrado atando un paño con fuerza alrededor de sus heridas. Los otros con ella estaban en silencio, atendiendo a sus propias heridas en la carne. Cuando terminó, se concentró en donde había ido Naruto. Solo para descubrir que el gran grupo se había ido más lejos. Su chakra estaba inmóvil, aún en el mismo lugar. ¿Lo que está pasando? ¿Por qué se iban? ¿Los dejó ir? ¿Estás bien, Mito? Una voz sonó desde atrás. Ella se estremeció, su corazón saltó de miedo antes de darse cuenta de que era Naruto. Hubo un atisbo de sonrisa antes de que desapareciera. Lo siento, te detuviste por alguna razón, así que vine a ver si estabas bien. Todavía era oro reluciente, vacilando ocasionalmente antes de aparecer nuevamente y ese proceso continuó. Los otros detrás de él lo miraron con fascinación, curiosidad y vacilación. Naruto les dedicó una sonrisa y un saludo amistoso antes de volver a mirarla. Estoy bien, respondió después de un segundo. ¿Cómo supiste que me detuviste? Yo también soy del tipo sensorial, bajo algunas circunstancias únicas, encogiéndose de hombros y haciendo un gesto hacia las heridas en su brazo. Espero que eso sea lo único por lo que está mareado. Al inspeccionar la tela de su brazo, vio que estaba empapada en carmesí. Su brazo se sintió inutilizable y doloroso y cada respiración que tomó le causó un dolor agudo en las costillas. Solo necesito un poco de atención y estaré bien. ¿Quieres que te ayude? Estaré bien, respondió tan honestamente como pudo, apretando la tela alrededor de su brazo. Ella lo miró a los ojos para entonces, un cambio total. Sus pupilas eran antinaturales, una especie de cruz, una aguda punta vertical con una suave curva horizontal. Alumnos animales, había pensado. En lugar del azul profundo que conocía, era una naranja pura. Sintió que su mente surgía con preguntas, un flujo interminable. Decidió no ir con un enfoque directo, pero siempre había que empezar por algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los salvaste a todos? Ella preguntó. ¿Los dejaste ir? Se cruzó de brazos, tomando algunas respiraciones profundas. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Solo estoy, suspiró audiblemente. Cansado de eso, ya sabes. Ella no lo hizo, sus palabras fueron suaves pero firmes. Su lenguaje corporal era relajado. Pero sí, los dejé ir, respondió. Eso la confundió honestamente, al menos en cuanto a por qué los dejaron ir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ellos fueron los que antagonizaron el ataque. Deberían lidiar con las consecuencias. Casi pierdo a algunos de mi gente, sintió algo de ira hervir, su actitud relajada también era un poco molesta. Permaneció inmóvil mientras respondía en voz baja, casi condescendiente. Sin embargo, lo detuve. Supongo que puedes decir que el honor de lo que quería hacer con ellos era solo mío. Tampoco estoy gobernado, a pesar de que la diadema pueda mostrarse. Sin embargo, todo eso no importa, lo único eso sí es que no había muerto nadie. Me gustaría mucho evitar ese tipo de cosas. Ella parpadeó ante esto. Un deseo imposible, sí, pero aún tienes que intentarlo, ¿verdad? Había una sólida convicción en su voz. La compasión por los demás sonaba clara. Si te preocupan las repercusiones, estoy seguro de que a Hashirama no le importará en absoluto y bueno, los tipos que dejé ir estaban contentos de estar vivos. Estaban desesperados, sin aldeas, ¿sabes? Y la gente pensó que salté sacar conclusiones con demasiada frecuencia. Había cierta confianza en él. La forma en que actuó y respondió, la diferencia del Naruto que ella conocía, alguien que fácilmente tenía aspiraciones y esperanzas. Eres diferente. Levantó una ceja. ¿Atrapado, eh? Entonces, ¿todos los recuerdos regresaron? Ella preguntó. Sí, definitivamente lo soy, respondió. Obviamente, también prácticamente todo lo que había sucedido desde que apareció aquí.
Debo decir que fue bastante raro, una gran cantidad de cosas que quedaron en ese caparazón parcialmente lleno de mí. También no estoy del todo seguro de varias cosas. ¿Qué quieres decir? Realmente no tienes ningún sentido. Sí, pero lo que estoy haciendo es sumamente peligroso y realmente no sé las ramificaciones de... Se frotó las cejas. Me da un jodido dolor de cabeza tan grande, todavía estoy en medio de averiguarlo. Cómo terminé aquí es un asunto bastante malo. Parecía que su inclinación por maldecir aún prevalecía. Ella lo ignoró. ¿Puedes explicar? No lo creo, de todos modos es solo teoría, tampoco lo hice solo. Me gusta la teoría, y definitivamente te mantienes al día con toda esta intriga, respondió ella. Se rió entonces. Bueno, sinceramente, es prácticamente imposible saber por dónde empezar. Tomará demasiado tiempo. Conociéndote, eres pedante. Él mostró una pequeña sonrisa, limpiando el labio superior, pero ella solo pudo levantar las cejas. Lo había dicho antes, excepto que esta vez con un poco más de gracia. Se giró para mirar, sus ojos aún de ese naranja oscuro. La excepción de que ya no había rendijas verticales, solo la horizontal. ¿Cómo hiciste eso? Ella preguntó con incredulidad. Había demasiados detalles y capítulos que ella quería preguntar. Curarlos, quiero decir, les salvaste la vida. Realmente saltando de un tema a otro, ¿no es así? Ella tuvo la decencia de sonrojarse de vergüenza, pero él continuó. Se encogió de hombros y continuó. Tomo una parte de ellos, y reemplazo lo que se haya perdido. Es un jutsu de naturaleza yang. El chakra aún debe ser prominente. Siempre debe haber un equilibrio entre los dos, aunque uno puede prescindir del otro por un tiempo. Mayormente extiendo su tiempo, pero supongo que se puede llamar curación en su mayor parte. Ayudó, no debería tener ningún problema. Estiró los brazos por detrás y por delante, alisándose la chaqueta negra y naranja. Esta chaqueta es un poco apretada, solo la usé por un poco de nostalgia cuando vine aquí. Divagar parecía ser una experiencia común para él, o tal vez era porque acababa de recuperar sus recuerdos. Contemplando abiertamente la mayor parte del tiempo mientras asimilaba la información. Sin embargo, notó algo en su tranquilidad. Su respiración era profunda y perpetua, nada tranquila. ¿Por la nostalgia? Ella preguntó. Se quitó la chaqueta, inspeccionando en sus brazos. El barro era evidente en la chaqueta mugrienta. Había costuras gastadas y un corte que desgarraba la tela que también llegaba a su piel, pero no había corte que lo mostrara. Sí, bueno, hay un montón de razones. Un recuerdo de mi viejo maestro Jiraiya, un pequeño recuerdo para los recuerdos. Una promesa que cumplir, un recordatorio de por qué estoy aquí. Dio la vuelta a la chaqueta y rodeó el símbolo de Uzumaki. Notó que se habían alejado del grupo que había venido con ella, aún podía verlos a lo lejos, pero ellos no podían escuchar. Sin embargo, para responder algo, soy un Uzumaki. Sigamos así. Noticias bastante significativas. ¿Lo eres? ¿Y qué quieres decir con eso? Sus manos estaban entrelazadas alrededor de la chaqueta, y parecían emitir un calor tan intenso durante varios momentos, instantáneamente, la ropa se convertía en hollín y ceniza y voló por los aires. El olor de la tela flotó en el aire durante varios segundos. Perder la memoria me ayudó, supongo, no necesito baratijas que me ayuden a recordar. Un paso adelante, por pequeño que sea, es bastante significativo. Aunque no me importaría volver a leer mi libro favorito, supongo que tendré que hacerlo. Espera un poco. Ahora sentí que él no solo estaba hablando consigo mismo y que ella estaba siendo ignorada deliberadamente. Finalmente se volvió hacia ella. ¿No estás de acuerdo, Mito? Claro, soy lento, pero sé que nunca retrocederé. Él la miró entonces, una mirada significativamente más profunda que alcanzó el alma. Sus ojos habían vuelto a su cerúleo original. Hubo cambios en él que ella realmente no pudo identificar. Entonces, Mito, ¿el método difícil y más lento hacia la meta, o el proceso rápido y sin complicaciones? Cualquiera que sea la meta. Parpadeó varias veces ante la extraña y aleatoria pregunta. Esperaba expectante su respuesta, sintiendo que su respuesta era importante. Sin embargo, su opinión ya se había solidificado en el momento en que preguntó. El camino sin complicaciones, es el natural. Definitivamente lo es. Miró hacia otro lado y se cruzó de brazos. No mostró indicios de si estaba contento con su respuesta o decepcionado. Tengo mis propias opiniones, por supuesto no parecía inclinado a compartirlo. Una pequeña sonrisa mostró que sabía de esto y comenzó a hablar una vez más. Tu búsqueda de intriga prácticamente ha terminado, al menos para mí.
Es un juego para ti en este momento, y realmente no hay nada de malo en eso. Sigue siendo una persona amable y servicial, una especie de bonificación. Supongo que es algo para ti. Pero, sinceramente, lo que tengo que hacer va más allá de ti y de mí mismo. ¡Qué final tan anticlimático! Fue lo primero que se le vino a la mente. Ella solo podía mirar fijamente su declaración. Está bien, fue lo único que pudo decir, sin embargo aún sintió una gran decepción. Tenía otra mirada extraña. Confía en mí, probablemente sea lo mejor. Esto suena como un adiós. Bueno, eso es porque lo es diciendo eso muy casualmente, en un tono que combinaría con un saludo amistoso o una pequeña charla. Supuso que lo prefería así. Nada necesitaba ser tan dramático en todo momento, incluso entonces estaba un poco sorprendida. En realidad, sí, fue realmente genial conocerte o cualquier cosa que haya sucedido desde entonces, respondió en voz baja, sin aliento. Su pecho se hinchaba ciertamente, como si estuviera emocionado. Ella estaba entristecida por este anuncio. Había algunos puntos en la cabeza que no se atrevía a iniciar. Se sintió tonto hacer tal cosa. Era difícil para ella ser personalmente sentimental. No había mucho que ella pudiera pedir. ¿Es algo permanente? Incluso entonces, sus palabras se sintieron incómodas y poco características. Él levantó la ceja, la sensación de que sus pensamientos no eran solo suyos se hizo evidente. Una exageración, pensada, pero los Yamanaka no estaban muy lejos. Juntó las manos y se lo colocó sobre el cuello, con los codos pegados a la oreja. Llevando una sonrisa con su gesto casual. Bueno, tal vez, todavía no lo sé. Le hizo preguntarse si él era solo un vagabundo solitario, sin embargo, que era Uzumaki. Estaba eligiendo deliberadamente revelar poco de sí mismo. Una conclusión sólida presentó el cierre. Dejarlo al aire siempre dejaba maravillas. Mi amnesia surgió de la nada, pero supongo que está bien ya que nada se complicó demasiado. Estaba visiblemente aliviado. Sin embargo, notó la disminución constante de su chakra. Bueno, antes de que me olvide, también podría quitarte ese sello de la muñeca. Dio un paso adelante, su mano tomando su antebrazo donde estaban sus heridas. Hizo que ella se estremeciera por el contacto, susurró un perdón. Eso es mucha sangre, déjame ayudarte con eso, ¿de acuerdo? Bueno. Sus toques eran tiernos, y ella grabó que probablemente era la única forma de contacto que tenían que no involucraba en combate. El adormecimiento y el ardor y su ternura parecen disiparse después de un momento. Sus heridas se sintieron como si hubieran vertido agua fría sobre ellas. Vio los resultados después de limpiar el carmesí, su piel estaba clara, sin indicios de que había sido golpeada. Sintió una especie de calor mientras estaba sanada. Una vez más, su chakra emitió tal resplandor. Había una clara diferencia en cuanto a cuando brillaba, o incluso el día anterior. Parecía más maduro. Tuvo que preguntar, pero se olvidó una vez que él se acercó a su hombro. Tensándose, sentía un aire desconocido de expectativa flotando en el aire entre ellos. El nerviosismo se apoderó de ella cuando él se detuvo y tomó su mano. Recordando que se suponía que él debía liberar el sello de su brazo, se subió las mangas. ¿Cómo se llama de todos modos? Ella exhaló. El dios del trueno volador. Grandioso. Pensado. Antes de mirar hacia arriba para encontrar que estaba mirando directamente a ella. Se sintió mordiéndose el labio. Sus ojos azules se abrieron, el labio temblando. ¡Ay, fóllame!, exhaló. Las palabras inesperadas y escandalosas la hicieron retroceder, sintieron un calor recorrer su cuello. Naruto cayó al suelo con un gruñido, arrodillándose, sus manos volaron a las sienes como si le doliera. Jadeos tensos escapando de él. ¿Ocurre algo? Ella preguntó. Sintiéndose increíblemente tonto después de haber juzgado mal la dirección de sus palabras. Sus ojos están cerrados con fuerza y ella sintió una caída notable en su chakra. Joder, dijo incrédulo, sacudiendo la cabeza repetidamente. Espera, me están pasando algunas cosas realmente extrañas, realmente no entendemos. Aparentemente ella estaba incluida en nosotros. Tembló mientras colocaba sus manos temblorosas débilmente sobre la hierba. Espero que esto sea solo temporal, de lo contrario, conexión física, está bien. Está bien. Siempre existe el plan desesperado. Él la miró con una mirada lejana antes de finalmente enfocarse en ella. Mito, ¿podría ayudar? Tengo 6 meses o me pasará algo estúpido. Tal como... Apenas tenía sentido, como si estuviera hablando con dos personas y mezclándolas continuamente. Morir es malo, ¿verdad? El rubio se rió entre dientes. No fue divertido.
Cayó al suelo, su espalda plantada en la tierra mientras miraba hacia el cielo. Creo que la inexistencia es peor, no estoy seguro, nunca morí antes, y esto es único, aunque pensé que morí una vez, no te preocupes, no tienes que salvar el mundo ni nada. Difícil. Se rió de nuevo. Deberías estar tratando de ayudarme, dijo con severidad. Desde dos lados, lo siento, es difícil esforzarse con dos voces y este sentimiento extraño, ya sabes, tratando de evitar que Mito sepa. Ella reconsideró su opinión sobre él. En realidad, podría estar parcialmente loco. Si él explicaba las cosas extrañas que estaban ocurriendo, ella podría reevaluar. Encuéntrame, aunque no sé dónde, escucho olas. Eres el plan C, Mito, no creo que realmente pueda depender del plan A para salvarme el trasero, el plan B está bien, realmente jodidamente terrible. Puedo volver por mi cuenta, pero será muy arriesgado. Sus palabras estaban separadas, le tomó mucho tiempo decirle una oración. Tengo que encontrarte. Preguntó ella, ¿cómo se funda eso exactamente? Sí, no hay mucho que yo, su chakra cayó dramáticamente una vez más, como cuando apareció en el prado. O ya sabes, solo manténme en Konoha y después de un pequeño susto todo estará bien. Encuentra las 9 colas. ¿Qué tenía que ver la bestia con él? Tal horror que revelaba claramente su tenacidad y malevolencia. Maldita mar, ¿otra vez? Sus ojos se cerraron, su respiración volvió a tomar respiraciones profundas. Su chakra volviendo a cuando ella lo había encontrado. Decidió sentarse en la hierba. Hoy fue un día bastante extraño. Probablemente había visto cosas extrañas en sus años como Kunoichi. Se había librado una pelea completa, cada lado con la intención de matar y ni una sola persona había muerto. Derribado por un formidable shinobi sin ayuda de nadie. Un chakra que superó al dios de shinobi. Estar tan cerca de una era casi aterrador. ¿Significa esto que volvió a perder la memoria? Se preguntó cómo era posible recuperarla temporalmente solo para perderla una vez más. Se puso de pie y descubrió que algunos de los demás se dirigían hacia ella. Tendría que esperar hasta que él despertara. Naruto se encontró en la oscuridad una vez más. Aterrizó en algo suave y cálido, un grito ahogado se escapó de él. Inmediatamente supo dónde estaba. Muy pronto después de escuchar el grito ahogado, un lado de su cara explotó de dolor cuando una vez más cayó desde una altura y aterrizó en el suelo hecho un montón. Mito se quejó, tratando de calmar el dolor frotándolo. Una luz blanca brillante brilló frente a Mito, repeliendo fácilmente cualquier oscuridad. Se cernía sobre la mujer pelirroja, sus ojos alarmados mientras lo miraban, ensanchado en reconocimiento. Su cabello estaba desordenado por el sueño y su camisón colgaba justo sobre sus rodillas. Naruto. Finalmente estás despierto. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir con finalmente? ¿Dónde diablos estamos? Preguntó. Se alisó las líneas de su camisón antes de responder. Estás en Konoha, sanos y salvos sin que nadie intente hacernos daño. Su pánico deberá mostrarse fácilmente. Se sintiera como si estuviera siendo observado con atención. Sus ojos capturando todo. Entonces, ¿qué es lo último que recuerdas? Él frunció el ceño. Cuando estuvimos juntos al fuego. Eso fue hace más de 24 horas, Naruto bostezó exhausta. Supongo que eso se resuelve sin embargo. ¿Qué quieres decir? Has recuperado tu memoria temporalmente. Todavía estaba en el suelo agarrándose la cara, pero eso pronto se olvidó. ¿Cómo funciona eso? No me expliques. Ya me estoy odiando a mí mismo, ¿eso me hace sentir cohibido? Ella bostezó de agotamiento. ¿Qué tal si vuelves a la cama para que te lo expliques en la mañana? Llamaron a la puerta y Mito llamó a la persona para que entrara. Entró un hombre de cabello blanco, tatuajes faciales en sus mejillas, forma triangular que apuntaba hacia abajo. Estaba vestido completamente de negro, pantalones cargo y una camisa de manga larga. Se cruzó de brazos y parecía bastante imponente. ¿Está todo bien, Mito? Tu invitado se había despertado pero huyó antes de que pudiera enfrentarlo. Su voz era profunda y seria. Parecía un tipo de persona sensata. Algo le dijo a Naruto que su comportamiento era más severo que el de Mito. Bien, supongo, ¿puedes por favor mostrarle su propia habitación para que podamos descansar? Por supuesto, esperó expectante junto a la puerta. Naruto Uzumaki, este es uno de nuestros anfitriones, Tobirama Senju, este es Naruto Uzumaki. Mito los presentó a los dos. Oye, ¿algo de comer? Preguntó. Tobirama asintió con la cabeza, pero también para reconocerlo. Naruto, espero que puedas tratar a nuestros anfitriones con tacto y gracia, dijo su amigo.
Bueno, para Naruto se sintió como si hubiera agregado y enfatizado más antes de la palabra tacto si Tobirama no estuviera parado al frente. Claro, respondió finalmente poniéndose de pie, buenas noches Mito. Buenas noches Naruto. Se acercó a la puerta y salió, Tobirama cerró la puerta detrás de él. Hizo un gesto para que lo siguieran y lo lograran junto a él. Parecían dirigirse a un segundo edificio más grande. A medida que se acercaba, notó que había 3 casas centradas alrededor de una más grande. Vio una puerta con un sendero que conducía a la pieza central y los edificios en sí estaban a la izquierda, derecha y atrás respectivamente. Cada edificio tenía patios con una sección de los techos cubriéndolos. 2 edificios a cada lado en forma de U con jardines y piscinas en medio. Reconoció de dónde había venido, una puerta ligeramente entreabierta de donde había dormido. Alguien iba a vigilarte dentro de tu habitación para que no entraras en pánico, parecía infructuoso. ¿Oh, eres tú el que estaba detrás de mí antes? Preguntó. Yo era. Sí, me asustaste un poco. Entonces, ¿por qué te levantas tan temprano o tan tarde? Capacitación. No parecía una persona que se involucrara mucho en charlas triviales. Lo condujeron al segundo edificio más grande, una casa rectangular más sencilla. Entró junto con el hombre, oliendo de inmediato la comida que se estaba cocinando. La habitación era grande, con varias mesas largas para muchos invitados o personas para darse cuenta de un festín. Había otras puertas que podía suponer que conducían a la cocina y otras cosas. Te serviré, para que te sientas, dijo. Se sentó en una de las mesas, pasó varios minutos antes de que Tobirama regresara con una jarra de agua junto con 2 tazones en una bandeja. Lo dejó y se sentó frente a él. Se preparó rápidamente, con su propio plato de sopa humeante delante de él. Itadakimasu lo repitió en voz baja y comieron en silencio durante varios minutos antes de que el hombre callado finalmente dijera algo. Así que ese jutsu, te teletransportaste. Mito dijo que lo llamaste el dios del trueno volador, frunció el ceño ante el nombre. Realmente pensado que el nombre era genial. Sí, lo hice, no dejé mucho para ampliar, era más como si lo estuvieran interrogando en lugar de hablar también. Es instantáneo, ¿no es así? Utilizaste el jutsu antes de que pudiera decirle una palabra, ni vi que se tejieran señales con las manos. Sí, no hay señales con las manos, aún así, más bien, le recordaba algo más que se le había mostrado en sus sueños antes. ¿Puedo mostrarte algo que tampoco use señales de mano? Si quieres, continuó tomando pequeños sorbos de su sopa. Naruto endurece su mano sobre su sopa. La idea y los principios de cómo lograrlo se le ocurrieron de manera tan natural. Un orbe amarillo en espiral apareció sobre su palma, se sintió destructivo. Tobirama inspeccionó con curiosidad. Interesante. Me imagino que lo creaste para complementar tu jutsu de teletransportación, no se necesitan señales con las manos para que puedan ocurrir ataques inmediatos, una combinación interesante. Naruto solo pudo parpadear unas cuantas veces hacia él. No pensé en eso, pero su amnesia era una gran excusa. Sí, supongo que podría haber pensado en eso. Mishinobi también notó que ha dominado el jutsu del clon de sombra, él desarrolló ese en particular, no estoy seguro de cómo te encontraste con ese, sin embargo, muchos jutsu son robados, terminó su plato. Entonces la habitación en la que estabas es tuya, he sacado al ocuparte que estaba de guardia, estoy seguro de que puedes encontrarla tú mismo, que tengas una mañana agradable. Se fue entonces, depositando rápidamente sus platos y saliendo. Estaba solo entonces, antes de acabar él mismo. Había encontrado sus cosas en la misma habitación, quienquiera que fuera la persona que estaba en la habitación ahora se había ido. Se deslizó en su cama, preguntándose cómo se suponía que el sueño lo reclamaría. Aparentemente había descansado durante al menos un tiempo, desmayándose sin memoria, nuevamente. Eso no sonaba bien, lo perturbó un poco. Se despertó en una habitación más luminosa. Tenía suerte, supuso, pensar en todas las cosas mundanas lo aburría lo suficiente como para dormir. Escuchó algunos pasos de alguien caminando por su habitación, algunas puertas se abrieron y se intercambiaron pequeñas conversaciones. Miró a su alrededor en busca de su ropa. ¿Dónde diablos está mi chaqueta? Incluso después de una búsqueda minuciosa, no pude encontrarla. Abrió la puerta e inmediatamente la conversación se detuvo. 2 mujeres se detuvieron, sus miradas se tornaron en admiración. Le desconcertaba por qué estaba ocurriendo eso. Pronto fueron eliminados de su estupor. Naruto. Gracias a Dios que eres, quería darte las gracias. Una amplia sonrisa mientras se inclinaba profunda y repetidamente.
Se quedó de pie torpemente. Tú no, él notó sin embargo, que sus ojos estaban llorosos, una lágrima bajando por su mejilla. Salvaste la vida de mi hermana pequeña, dijo, deteniéndose. Mencionando a la persona a su lado. Ella se sonrojó mucho, impidiendo el contacto visual y mirando hacia abajo. Gracias, dijo en voz baja. Era incómodo para él, sabiendo que no grababa ningún evento. No hay problema, pero tengo que irme. Gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Lo escuchó hacer eco desde atrás. Centrándose en encontrar a Mito y descubrir qué sucedió exactamente. Podía sentir el sello centrado alrededor de la cocina en la que estuvo anoche con el tipo serio. Pasó junto a varias chicas que brotaron, las Uzumaki que apenas conocía de repente lo agarraron para darle un abrazo o un apretón de manos con las dos manos. Los menos sentimentales asintieron en reconocimiento. Todavía había varias miradas siguiendo cada uno de sus movimientos mientras caminaba hacia la cocina. Vio el humo saliendo del edificio en la extensión nublada de Konoha. Escuchar el ajetreo de la ciudad más allá de las murallas. Caminando sobre la madera oscura del patio de la casa, escuchando los sonidos de la conversación dentro. Rápidamente, encontré a Mito sentado junto con otras personas antes de que lo vieran. Cruzando la distancia, notó que algunas conversaciones se calmaron al pasar, solo para retomar una vez más. Los compañeros de Mito se alejan mientras ella dice algunas palabras imperceptibles. Sentado frente a ella, se tomó un momento para averiguar qué quería decir. ¿Qué fue al instante? ¿Qué diablos está pasando? Ella alzó una ceja. Sus expresiones faciales siempre fueron expresivas. Transmitía una sensación de leve molestia, expectativa y puro interés. Su leve maldición fue ignorada en lugar de ser regado por su uso del lenguaje. Se preguntó si ella simplemente aceptaba ese hecho sobre él. Fuimos atacados, ¿ni siquiera te acuerdas de eso? No lo sé, suspiró, sus pulgares descansando debajo de su barbilla, recordar tanto como pudo. Un espacio en blanco. Sus labios comenzaron a frustrarse. Tenías tus recuerdos, parecías bastante seguro de ese hecho. ¿Lo hice? ¿Qué aprendiste? Como dijiste, te has olvidado de decirme mucho de todo. No creo que esperaras perder la memoria otra vez. Qué conveniente, suspira, cuéntamelo todo. Rápidamente lo pasó por alto, llenando sus espacios en blanco. Las acciones que había hecho, y la facilidad con que lo había hecho. Frunció el ceño profundamente. No entiendo por qué los dejé ir, es decir, ellos fueron los que nos atacaron. Él susurró. ¿En qué diablos estaba pensando? Vio que la expresión de Mito cambiaba a una de devoto interés, ojos claros y brillantes. Sin embargo, ella no dijo nada. Era tan obvio que también podría tocarse la barbilla y decir exteriormente interesante. Luego estaba esa acción que siempre hacía, morder el interior de su mejilla, mirando el interior de la cocina. Más Uzumaki abarrotaban el salón que los nuevos Senju. Se enviaron miradas curiosas en su camino, al escuchar la noticia de su aparente heroísmo, los camareros y las camareras continuaron entrando y saliendo de la cocina. Uno se detuvo junto a su mesa y dejó una bandeja llena de comida. Había una fiesta preparada para nuestro regreso, comenzó Mito mientras le daba un plato y uno para ella. Se suponía que debía estar lleno de los líderes del clan que conforman la aldea, pero cuando tú... Continuó mordisqueando su comida, queriendo al menos algunas distracciones y bueno, le gustó su compañía. ¿Cuándo? Es confuso acerca de cómo debo referirme a ti. Dando unos pequeños mordiscos educados. Ella negó con la cabeza y continuó. Cuando mostraste tu grupo de chakra, se sintió desde Konoha, quizás más allá. Así que eso causó un poco de revuelo aquí. Oh. Sí, la diferencia fue que se sintió en tipos no sensoriales. Así que puedes imaginar la reacción. Se imaginó a alguien tropezando como Tobirama cayendo por la nada. Era un pensamiento divertido para alguien tan serio. Continuó hablando. Espero que algún día me diviertas para ver si esa gran acumulación era realmente necesaria. Pensó distraídamente en cuanto la comida hubiera sabido mucho mejor que el desayuno que estaba tomando. Entonces, ¿qué pasa con la fiesta? Se volverá a hacer, me dijeron esta noche. Era algo que hizo gruñir a su estómago con anticipación, solo para arruinarse cuando volvió a probar el desayuno mundano. Entonces, ya que estamos aquí, ¿hay algo por lo que deba preocuparme? ¿Reglas y restricciones? Quédese dentro de los terrenos, sin ruidos, con las luces apagadas y en la cama al anochecer. Casi se atragantó cuando ella lo dijo, solo para encontrarla con una pequeña sonrisa. Era bastante nuevo, y estuvo casi tentado de burlarse de su falta de humor.
Él se rió entre dientes, apenas resistiéndose a hacer un golpe. No, hasta ahora que yo haya oído hablar de ninguno. Aparte de estabilizar alejado de los terrenos de diferentes clanes y otras áreas restringidas. Evita hacer eso, mira. Se puso de pie con una floritura. Sentarse con la gente mirándolo constantemente lo llenaba de inquietud. El deseo de huir de las miradas fue inmediato. Volviéndose hacia Mito, le hizo una sugerencia. Entonces, ¿quieres ir a ver qué tiene para ofrecer Konoha? Será un placer. Sintió esta presión, una incómoda sensación de ansiedad. Como si su cerebro estuviera lleno de un peso desconocido. Supuso que la sensación total de desastre inminente había desaparecido, solo para ser reemplazada por ese estrés. Definitivamente era más frecuente ahora. Aún así, caminó con Mito, observando las interesantes vistas que Konoha tenía para ofrecer. El pueblo era fácilmente más grande que Uzumaki, y solo se estaba quedando quieto. Había mucha menos construcción de lo que vio. Mito dejó caer alguna información de que Hashirama tenía el poder de crear casas en solo unos momentos. Había un montón de lugares para el entretenimiento y restaurantes, y cosas por el estilo. Fácilmente pasó el tiempo con ella. Ella dio relatos más detallados de lo que había ocurrido desde que se había desmayado. ¿Crees que esa mujer Yuuga está aquí? No lo sé, mintió. Naruto estaba seguro de que ella no estaba cerca. Quizás pueda ver si Hashirama podría dejarnos visitarlos. Ella respondió. No tenía la intención de mantener esta línea de conversación por más tiempo. O cualquier producto de sus recuerdos en realidad. Oye, probemos algo, ¿qué tal si hasta el final de la semana que viene, tratamos de no hablar de nada de eso, o ya sabes, tratamos de tratar de averiguar qué está mal con mis recuerdos? Ella lo miró entonces, sus labios fruncidos con cierta preocupación en sus ojos. ¿Pasa algo? Preguntó. Ella no dijo nada mientras hablaba de formular sus palabras. Incluso cuando hablaba, había pausas y extraños gestos faciales. No estaba seguro de cómo mencionar esto, pero dijiste, cuando tenías tus recuerdos, quiero decir, dijiste algunas cosas que eran un poco alarmantes. Obviamente te ayudaré, pero no estaba seguro de cómo. El momento, así que supongo que estaba esperando hasta que pensé que podía. Parpadeó varias veces ante su diatriba. Esas son muchas palabras que realmente no fueron a ninguna parte, ¿verdad? Miró hacia adelante, la cara repentinamente se tornó estoica y la voz mecánicamente. Dijiste que si no volvías a la normalidad en menos de 6 meses ibas a morir. Oh. Supongo que eso apesta entonces, ¿eh? No podía identificar lo que sentía. Ella se detuvo en seco, y él solo se dio cuenta un momento después. Parecía molesta. ¿Estás bien? Ella se mordió el labio y él sintió que quería decir algo. Nada. Su ritmo era más rápido que antes cuando pasó, se lamentó por la pelirroja a su lado. Una realización lo golpeó, o más bien como un hecho que amanecía lentamente. En realidad, ella nunca reveló mucho sobre sí mismo, se dirigía más a otra persona cuando él lo intentaba. Estuvo tentado de preguntar sobre eso, pero sintió que era más prudente guardar silencio al respecto. Apenas hubo una pequeña charla, eso lo molestó un poco. Disfrutó llenando el silencio, pero lo aceptó por ahora. Así que pasó la última media hora explorando hasta que llegó el momento de regresar al complejo. Podía sentir su estómago gruñendo violentamente. Mito estaba al lado, quien levantó una ceja ante el ruido. Se encogió de hombros. ¿Qué? Me siento tierno. Como otros dentro de la habitación, esperó en el vestíbulo cerca de las puertas cerradas. Escuchó la fragancia de la comida de la cocina, haciendo que su estómago gruñera continuamente. Pasaron unos minutos hasta que las puertas finalmente se abrieron. Había una gran cantidad de individuos, reconoció a Tobirama, pero no a los demás. Las conversaciones de la multitud se redujeron a murmullos, cuando uno que estaba de pie junto a Tobirama comenzó a hablar. Ven, dijo Mito en voz baja, las presentaciones o lo que sea que estaba pasando parecían haber terminado cuando llegó cerca del frente de la multitud. Extrañaba lo que fuera que se estaba discutiendo, ya que saciar su hambre era lo más importante en este momento. Buenas noches, soy. Puso los ojos en blanco mientras se desarrollan las formalidades. Parcialmente prestó atención, imitando los movimientos y presentaciones de Mito. Solo grababa las descripciones de ellos, el rubio, el gordo, el alto. Se suponía que eran importantes, líderes de clanes, supuso. Sin embargo, el estoico y apreciado ojo blanco captó su atención. Estaba el Byakugan. El anciano alto y serio de cabello negro parecía no tener emoción alguna. Cómo alguien podía tener una apariencia tan vacía estaba más allá de él.
Al instante se sintió aliviado al descubrir que comer estaba bien a su alcance. Estrechó la mano de Tobirama, asintiendo solo. Entonces, ¿eres tú quien detuvo sin ayuda a los shinobi atacantes? Nuevamente, esta persona era alta, tenía la piel más oscura, con el cabello largo y recogido hacia atrás. Parecía un poco menos serio que algunos de los otros antes que él. Mi nombre es Hashirama Senju, y en nombre de los Senju que te acompañan, te agradezco. Gracias. Mientras terminaba el apretón de manos que proponía, hubo una extraña sensación cuando lo hizo. Era uno que no podía describir. Hashirama también lo sintió, a juzgar por su expresión. Parpadearon varias veces al unísono. ¿Te conocía antes?, preguntó Naruto. No, no lo creo, sonaba inseguro. Raro, y asintió con la cabeza. El líder del clan Senju se compuso. Mito, un placer verlos una vez más, espero que ambos me acompañen. Dio una confirmación, antes de que Hashirama comenzara a hablar con la mezcla de Senju y Uzumaki Shinobi. No mucho después, las grandes puertas de madera se abrieron con una floritura cuando la gente empezó a entrar. Eso fue muy extraño. Mito comentó. ¿Te diste cuenta de eso? Ambos se quedaron allí durante varios segundos en total silencio. Se sentó hacia donde lo condujo, Mito se sentó a su lado mientras muchos otros se filtraban en sus asientos. Siguiendo monótonamente el ejemplo del pelirrojo, ocurre lo que ocurre. Realmente se sintió extraño, especialmente hoy. Había un enorme acantilado que se veía tan mal, la fecha parecía incorrecta, en un momento pensó que había rastreado un familiar que pertenecía aquí, pero no lo hizo, sabía que tenía razón, pero se lo guardaría para sí mismo. Un cuenco se asentó perturbando sus pensamientos. Mirando a su alrededor, vio la clara falta de los otros líderes del clan. ¿A dónde fueron esos jefes de los clanes? Se fueron, ya que también tenían asuntos que atender, respondió Hashirama. Se le hizo agua a la boca mientras miraba su comida, notó que otros ya habían comenzado a comer. Recogió sus propios utensilios mientras murmuraba un gracias por la comida. Comió hasta el contenido de su corazón, lo que significó atiborrarse rápidamente. Luego notó las miradas de los demás. La mirada avergonzada de Mito, el estoicismo de Tobirama y la mirada generalmente poco impresionada. Sin embargo, Hashirama parecía levemente impresionado. Sintió el pie de Mito empujar ligeramente contra el suyo. Definitivamente no iba a disculparse. Es muy buena comida, comentó, antes de lanzarse a su dolor una vez más. Apuesto a que nadie puede vencer mi hambre y mi velocidad en este momento. Toma, prueba esto. Hashirama colocó otro dolor cerca de él. Se regocijó, ya que era su plato favorito. Rápidamente le dio unos cuantos bocados antes de volver a hablar. ¿Puedo pedirte algo? Sí, adelante. ¿Qué tal un simple juego de quién puede comer los 3 tazones más rápido? Estaba realmente atónito, no solo él, sino también Mito con los ojos muy abiertos. La reacción de Tobirama también fue cómica. Frunció el ceño mientras se frotaba el frente con la palma de la mano y se le escapó un suspiro de exasperación. Él rió. Aquí pensé que este lugar era aburrido. Hashirama sonrió. Definitivamente tiene que haber algo de vitalidad a veces, para que no se vuelva un poco aburrido. Hizo un gesto a un sirviente, que desapareció y luego sacó varios platos. Está bien, quien termine estos 4 tazones primero gana esto. Ah, gané con mucho gusto. Tomó el pequeño paquete de rollo que estaba sobre la mesa. Hashirama parecía un poco perturbado en su pérdida. Vio que parte de la curiosidad se alejaba ahora que la acción se calmaba. Varios otros también se habían unido, pujando entre sí. Mito había ignorado con calma el evento bullicioso, al igual que Tobirama. No te sientas mal, no creo que nadie pueda vencerme comiendo ramen, comentó. Entonces, he tenido mucha curiosidad, ¿cómo se formó el pueblo de todos modos? Trató de eliminar el sentimiento de pérdida que infligió a Hashirama. No fue el líder del clan el que habló, sino su hermano. No fue del todo intencional, fue hace años, apareció este grupo de shinobi extremadamente hábil con un arsenal de Kekko y Genkai. Intervinieron en una pelea entre Uchiha y Senju y fueron lo suficientemente poderosos como para matar a nuestro padre y al ex líder del clan Uchiha. Causaron suficiente preocupación como para que ambos clanes se unieran para luchar contra la amenaza, pero desaparecieron cuando lo hicimos nosotros. Esperábamos su regreso, pero otros habían oído hablar de nuestra tregua y varios acudieron a nosotros para unirse. Eventualmente se había formado un pueblo. Hashirama se unió. Esa es la versión increíblemente corta y no tiene la intriga y la grandiosidad en la forma en que lo cuento. Respondió, mientras ambos hermanos discutían entre sí. Eventualmente, sin embargo, notó que la gente se iba.
La fiesta parecía más laxa de lo que pensó Naruto, oyendo la suave voz de la mujer a su lado. Quiero hablar contigo un rato. Ella se puso de pie y lo esperó cortésmente. Él asumió un lugar privado, así que la siguió y la siguió. Estaba incómodamente lleno. La idea de comer más comida lo inquietaba. Pequeños grupos de personas caminaban por el patio de la finca, ya sea caminando de regreso a sus habitaciones o simplemente para explorar un poco. Caminó junto con Mito, ella ocultó su bostezo. ¿Era realmente tan tarde? No podría ser más de las 9. No entiendo muy bien por qué hizo eso, bastante infantil, ¿no crees? Esperaba algo más que eso. ¿Me estás hablando a mí? Yo participé en eso, respondió. Me refiero a Shirama sugiriendo el juego, así como las apuestas. Reflexionó pensativo por un momento. Creo que lo entiendo, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿te importaría iluminarme? Supongo que es una especie de forma en que varias personas se unen. Un poco de alegría, honestidad y bromas hace que las personas se sientan cómodas. Debe ser agotado si todo es tan serio todo el tiempo. No quiere decir que Ashirama pueda ser el tipo de persona, también lo he visto actuar. Al igual que con los Hyuga, honestamente, ese tipo se vio tan serio. Incluso yo sentí que mi alma estaba siendo succionada en su presencia. Supongo, se quedó en silencio por un rato. Sin embargo, eso no es de lo que quería hablar. Él estaba en silencio, así que ella continuó. Parecía casi aprensiva, por alguna razón. Me pediste que te ayudara, así que eso es lo que pretendo hacer. Desafortunadamente, acabamos de llegar aquí, así que me gustaría esperar un poco antes de preguntar algo. Un par de días como máximo, también te prometí que podría ser capaz de ayudar con ese sello roto tuyo. Está bien, respondió. Fue suficiente para asimilar. Está bien, estoy seguro de que hay mucho en qué pensar. Has puesto tu fe en mí, no quiero decepcionarte. Había una ferocidad en sus ojos, vibrantes como su cabello. Ella también parecía incómoda, a juez por su cambio de posición de peso. Él sonrió. No creo que tengas que preocuparte por eso, Mito, lo harás bien. Si iba a decir algo, fue interrumpido por alguien que corrió hacia ellos. Fácilmente lo reconoció como Nori. Hola, Naruto, Mito. ¿Les gustaría tomar unos tragos o algo por un rato? Se quedó en silencio mientras esperaba una respuesta. Se vio extraño, un ligero olor a sake persistía en él. ¿No hay un código shinobi para no beber? Su cerebro estaba todo funky, definitivamente no grababa eso recientemente. Supuso que podía ir, pero no se sintió muy entusiasmado por dedicarse al hobby o lo que fuera. Seguro, creo. Mito parecía aprensivo, algo equivalente a una decepción. Parecía que estaba dirigido a él. Su ojo crítico lo juzgó severamente, antes de dar una respuesta cortante. Voy a pasar. Siguió adelante, hacia su habitación ganada. Nori no se avergonzó y simplemente lo miró. ¿Listo? Preguntó. Seguro, asintió mientras caminaba con él hacia un grupo particular de personas, una mezcla de Senju y Uzumaki. Era tarde y estaba cansado. La noche había comenzado bien, luego se deprimió en un evento molesto, luego en una noche más divertida después. Se quedó con los bebedores al principio. Las mujeres se pusieron tan delicadas y sensuales que una trataron de besarlo. Su propia forma de agradecimiento le había explicado. Eso lo hizo sentir incómodo. Así que se alejó de la multitud más borracha y se desvaneció al grupo sobrio. Terminó en una noche más agradable. Simplemente se sintió cansado después de todo ese tiempo. Entró a su habitación y rápidamente se desvistió, cuando notó algo extraño. ¿Dónde diablos está mi chaqueta? Fin del capítulo, espero y les haya gustado, no olviden darle like, hacer un comentario, suscribirse y activar la campanita. Eso me alegraría el día, semana, mes o año. Sin más, chao.